los gram negativos que empezamos a ver ahí. Entonces, ahí preferimos dar el esquema que nosotros ponemos acá en el hospital, porque los hospitalizamos. Cetria más acitro-olevo. Pues preferimos hacer esa asociación, porque generalmente los pacientitos no van a ir bien, ¿no? Como tratamiento alternativo de la fluoxacina. En las graves, los que anteriores, bueno, ahora se escucha. Doctor, sí se escucha, pero no se ve su pantalla. Lo vamos a poner ahí. Ya. Entonces, ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya, perfecto. Ojalá que nos... Me llaman, por favor, si es que se va otra vez la señal, porque a veces se va. Eh, estábamos hablando entonces de las... Volvemos un poco al tratamiento de, de las formas leves, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en pacientes ambulatorios, les damos o levofloxacino o acitromicina. En pacientes moderados y graves hemos dicho que van a ir a hospitalización. Nos asociamos cetria, cetriaxona más levofloxacino o acitromicina, o en los graves sospechamos de formas necróticas y le asociamos vancomicina, ¿no? En la aspirativa, de todas maneras, en las neumonías aspirativas que hemos mencionado, en pacientes que están postrados, que tienen compromiso de sensorio, o pacientes que tienen el problema de la, por ejemplo, alcohólicos, etcétera, que tienen eh, que tienen también ahí una serie
de gérmenes anaerobios, es necesario siempre asociarlos con clindamicina. O sea, clinda más levo, o piperacilina tazobactam, o ertapenem más levofloxacino. Entonces, nosotros a veces asociamos la clindamicina más la ceftriaxona y la citromicina. De tal forma que tenemos más o menos cubierto todo este espectro, ¿no? Otro grupo importante de pacientes que hacen neumonías a recurrencia, y normalmente lo hacen entre 3 a 5 episodios anuales, son los pacientes que tienen EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tienen que generalmente desarrollan lesiones que distorsionan pues todo el árbol bronquial y van a ser bronquiectasias. Entonces, siempre están colonizados, siempre. Y los colonizan pues gran negativos generalmente, ¿no? Y en un momento dado pues se reactivan y producen neumonías severas. Entonces hay que estar siempre al tanto. Si el paciente es portador de una EPOC o bronquiectasias, lo que se tiene que evaluar es uh, las situaciones, si están graves, leves o moderadas, igual, manejando siempre el curve, ¿no? El 65. Entonces, normalmente las exacerbaciones leves son por neumococo, por hemófilos o por moraxella catarralis. El tratamiento de elección amoxicilina arabulánica los cubre bien. Alternativo levofloxacin. Pero si los pacientes se complican, son estos más la pseudomonas originosa. Entonces, pseudomonas originosa en estos pacientes no es la pseudomonas agresiva, es una cepa, parece mucho más larvada, su cuadro es mucho menos severo que una infección por pseudomonas, digamos, un herida operatorio de partes blandas, ¿no? Entonces, y es lo que le da el olor característico a estos pacientes que tienen poco, cuando se exacerba mucho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cubrir de todas maneras con drogas antipseudomonales. Entonces, CBPM es una buena alternativa y levo también ataca a pseudomonas, ¿no? O levo más astronauta. Entonces, eso sería uno. O podemos darle meropemen, en el caso que sean graves, ¿no? Más levofloxacin. Cuando ya tenemos al germen detectado con cultivos y antibiogramas, entonces podemos orientar pues el tratamiento, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, acá para neumococo, en la neumonía que viene comuniana, ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas. O amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por vía oral. Entonces con eso se puede ir controlando. De todas maneras es importante tener la concentración inhibitoria mínima, ya sea para penicilina, para ceftriaxona o para amoxicilina. Si nosotros tenemos a un paciente con más distrés respiratorio, hay que pensar también que se está sumando un atípico, ¿no? Entonces ahí aumentamos, o sea, acitromicina o levofloxacina. En hemófilos, igual, ceftriaxona o amoxicilina cabulánico, también nos rinde bien, ¿no? Entonces, en micoplasma, ahí es donde estábamos conversando, ¿no? O sea, los atípicos, la camidófila o micoplasma, entonces es acitromicina, ¿no? Ahí sí, en 3 días puede dar resultado, pero le damos mejor por 5 días. Influenza, cetlamivir, bueno. Legionela, eso sí, no se olviden, el levofloxacino es la piedra de toque. Es inclusive mejor que la citromicina. Aunque en formas graves, en legionela, ya hemos dicho que el diagnóstico es mucho más sencillo, porque si el paciente se ha expuesto a zonas donde hay agua calentada, por ejemplo, en termas, o en almacenamientos de agua, o en aguas empozadas, ¿no? Entonces, y comienza a desarrollar cuadros neumónicos, entonces al paciente hay que sospechar que tiene legionela.
Pues para Legionela, el tratamiento puede ser combinado, ¿no? Levofloxacino más acitromicina más rifampicina por 7 días. O sea, es un tratamiento mucho más fuerte. Mira, cuando vamos infecciones por Legionela, vamos a ver que la mortalidad sin tratamiento puede llegar hasta un 50%, o sea, es muy, muy alto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando tenemos pacientes que se han aspirado, por ejemplo, enterobacterias, ya, pues, tenemos que usar septia o amoxiclavulánico. Si las enterobacterias son productoras de BLE, hemos hablado de BLE, entonces se debe usar los ertapenems, o meropenem, o ertapenem, ¿no? Enterobacterias. Pseudomonas, ya hemos dicho que pseudomonas se en los pacientes con EPOC grave. Pseudomonas, ceftazidime, o también piperacilina tazobactam. Se podría añadir cipro o levofloxacina. Preferimos abrir levofloxacina porque tiene mejor penetración en tejido pulmonar, ¿no? Entonces, para pseudomonas. Estafilococo, es que es sensible, o sea, meticilino sensible, cloxa, 2 gramos cada 4 horas, mira, salud. Si es que es meticilino resistente, vancomicina, ya saben. Si es que hay cierta sospecha de que tiene la cepa de Phantom Valentine que es resistente a la vancomicina, linesolid, eso ya lo hemos visto. Más clindamicina podría ser más rifampicina. Otras medidas terapéuticas, ¿no? Los pacientes con neumonía grave, ¿no? Hay que intubar, hay que resucitar rápidamente, está en paro respiratorio, monitoreo, oxigenoterapia, bueno, ya tenemos más experiencia como del COVID, ¿no? En UCI si están con criterios de gravedad, si hay derrame pleural hay que drenar, o sea, si el derrame pleural es por encima de 500, hay que considerar drenaje, ¿no? Si no, se puede solamente sacar muestras para examen. Hay que hacer profilaxis trombosvenosa, hay que movilizarlo rápidamente, energía y deshidratación, ¿no? Bueno, hasta acá es el manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Ahora vamos a entrar a otro tipo de compromisos respiratorios que también son igual de importantes. Entonces tenemos las exacerbaciones del EPOC que hemos tocado en el anterior, en neumonías, las exacerbaciones. Entonces, normalmente estos se van a caracterizar por un cambio en los síntomas del paciente. El paciente con EPOC tiene, pues, normalmente un cierto nivel de disnea, ya tiene su acrocianosis, ya tiene sus signos indirectos de insuficiencia oxigenatoria, ¿no? Tiene dedos en palillo de tambor, ¿no? Puede tener ya también indicios de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, cuando el paciente comienza a tener más disnea, aumento de la tos, aumento del volumen y coloración del esputo, o sea, cambia de color el esputo, se vuelve más amarillento, verdoso, ¿no? O la combinación, entonces eso significa que se está exacerbando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que cambiar. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, son bien sencillos. Aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. Son 3 síntomas que hay que buscar en los pacientes con EPOC. Entonces, tipo 1 si es los 3, tipo 2 tiene 2 de 3, tipo 3 tiene uno de los 3 síntomas. Entonces, eso también nos va a dar un nivel pronóstico de los pacientes y también de manejo. ¿Cuáles son las infecciones que más frecuentemente se van a presentar en pacientes con EPOC? Hemófilus, estreptococo, moraxela y virus, ¿no? Menos frecuentes, ¿no? Pseudomonas, pero hemos dicho que van a producir cuadros graves. Enterobacterias, y tenemos todo un grupo de enterobacterias de Escherichia coli, Klebsiella, ¿no? También estafilococo, Mycoplasma. El 30% de las infecciones son hasta el 70% de las exacerbaciones de EPOC, pero hay un 30% que no necesariamente son infecciones, pueden ser ya compromisos o evolución natural del EPOC, como todo paciente con EPOC va a tener un cuadro de hipertensión pulmonar,
Y esto nos puede llevar pues, a una insuficiencia cardíaca y una falla cardíaca. También nos puede llevar a un embolismo pulmonar, ¿no? Neumotoras, como hay una alteración de la arquitectura pulmonar, rápido que se rompa, o traumas torácicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a precipitar el deporte? El humo del tabaco principalmente y los cambios bruscos de temperatura. Entonces, siempre que hay un cambio brusco de temperatura, hay un nivel de inflamación y de irritación a nivel de las vías respiratorias. Y eso hace rápidamente sobre ese tejido inflamado que se asiente entre los virus y después ya secundaria el crecimiento mucho más fácil de gérmenes. Entonces, cuando hablamos del EPOC, vamos a ver, hay que ver las comorbilidades, o sea, paciente diabético, paciente hepatópata, nefrópata, ¿no? Paciente con fibrosis pulmonar, etcétera, ¿no? O cardiópata. Entonces, si hay comorbilidades, vamos a tener formas más graves de, de poca exacerbación. También las exacerbaciones más frecuentes nos van a poner en más gravedad al paciente. Como hemos dicho, normalmente se espera entre 3 y 5 exacerbaciones por año, pero si tenemos que estar exacerbando todos los meses, en cada exacerbación pues, está lesionándose mucho más el tejido pulmonar. En la exploración física, al paciente cuando está más grave, pues va a estar inestable, ¿no? Va a usar músculos accesorios, ¿no? Ustedes hablan, bueno, no es el tema de semiología respiratoria, de neumología, pero los pacientes con fibrosis pulmonar y todo hacen un uso excesivo de músculos accesorios. Y cuando hay exacerbación de las enfermedades, es mucho más esa retracción, por ejemplo, los intercostales, elevación del diafragma, etc. ¿No? Entonces, en cuadros más graves el paciente está mucho más. Y no hay buena respuesta al tratamiento de los pacientes graves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pruebas diagnósticas? Vamos, ya es una norma, por eso todo paciente ahora hace saturación de oxígeno, gases arteriales en pacientes más graves, radiografía de tórax, hemogramas, ¿no? Grama y cultivo de ese punto. Importante. Electrocardiograma para ver qué grado de compromiso cardíaco. Este es un algoritmo para ver cómo se manejan los EPOC. Entonces, si es de leve a moderada, se puede manejar o se puede evaluar para manejo ambulatorio, ¿no? Normalmente se puede encontrar, bueno, se encuentra roncos, sibilantes, crepitantes, ¿no? Mucha movilización de secreciones, entonces, y cierto nivel de broncoespasmo. Entonces hay que dar broncodilatadores, ¿no? Y si con eso mejora, bueno, hay que, pero si no, hay que empezar a usar pues antibióticos. Si el que tiene una evolución desfavorable se le califica como un poco grave y al paciente hay que hospitalizarlo, ¿no? Nosotros en el servicio de infectología tenemos el 30% de pacientes son EPOCs complicados o exacerbados. No sé qué tal es siempre cultivando, estar viendo qué genes están portando, haciendo las broncoscopías, ¿no? Para cultivos, etc. Y ajuste de la antibiótico terapia. ¿Cuándo vemos que el paciente está grave? Cuando hay una cianosis intensa, ¿no? Si el paciente está en encefalopatía hipercápnica, si hay una frecuencia respiratoria de más de 25, más de 100 latidos por minuto, si comienza a tener la respiración paradojal, pues ¿cómo se tiene esa respiración? ¿No? O sea, es la inversión de lo que se observa normalmente en la inspiración-expiración. Si es que hay uso de musculatura accesoria, o sea, de músculos, si es que hay fatiga muscular, si ustedes van a evaluar, y es uno de los criterios de la fatiga muscular para intubar al paciente y posibilidad de ventilación mecánica. Si es una insuficiencia cardíaca derecha, es muy sencillo saber eso. ¿No? O sea, hay que ver si tiene el flujo hepatoyugular, ¿no?
si es que hay ingurgitación yugular, entonces, o si hay fracaso al tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento empírico para pacientes con preservaciones de POC? Pues, si tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya hemos hablado de ellos, ¿no es cierto? Se les debe de estratificar para poder darles un tratamiento mucho más específico. Entonces, si no tiene criterio de gravedad y no es necesario el ingreso al hospital, cepadroxilo, ya hemos hablado de las cefalosporinas de segunda generación. Pues dentro de los de la segunda generación son drogas que se pueden usar con mucho rango de seguridad. Amoxicilina clavulánico por 5 días, pero hay que evaluar siempre, como son pacientes ya mayores, es mejor siempre evaluar también su función hepática, ¿no? No vaya a ser que los pacientes estén con el clavulanato precipitemos algún grado de insuficiencia hepática. Si hay alergia a los beta-lactámicos, ¿no? Levo, moxi, ¿no? Claritromicina o acitromicina. Entonces, se puede trabajar en aquellos pacientes que no requieren ingreso. Si es que van a estar hospitalizados, si el paciente está complicado, CDP, 2 gramos endovenoso cada 8 horas, porque estamos sospechando pseudomonas, ¿no? Si no, levo, o también ceftazidime o meropenem. Aquí tenemos, por ejemplo, este algoritmo, donde vamos a ver las manifestaciones clínicas de la infección por EPOC, disnea, tos, expectoración, antibióticos, ¿no? 2 síntomas, fiebre, etc. Lo que hemos visto de acuerdo a la exacerbación. Otras medidas en los pacientes, miren, los broncohidratorios son buenos, pero dentro de ellos hay que priorizar no tanto a los corticoides, claro, se debe dar corticoides inhalatorios, pero es mejor sumarlo siempre al bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio es relajante, la musculatura lisa, a nivel pulmonar, a nivel de bronquial, de pequeños bronquios. Entonces, es mucho más interesante, ¿no? Un anticolinérgico. Y las teofilinas. Las teofilinas nosotros no la usamos mucho, por un poco la moda también, pero las antinas, teofilinas, ¿no? Nos sirven para mejorar la oxigenación, no solamente al tener su efecto anticolinérgico, sino también como estimulan la contracción del diafragma, pues mejoran la capacidad respiratoria en pacientes más delicados, ¿no? También se usa, bueno, en los niños todavía se usa pues, la teofilina, etcétera, ¿no? Para cuadros de asma más severos. Corticoides, ¿no es cierto? Si no es la indicación inicial, como hemos dicho. Corticoides orales se podrían dar por unos 9-10 días, como metilprednisolona. Diuréticos, si es que evidencian que hay una insuficiencia cardíaca. Profilaxis tromboembólica. Pacientitos tienen mucha predisposición a hacer el tromboembolismo pulmonar, que de todas maneras ahora usamos ya enoxaparina, ¿no? En forma profiláctica, 20 miligramos, en forma de anticoagulación plena, 40 miligramos subcutáneo. Oxigenoterapia, bueno, hay que valorar el momento en que el paciente puede estar declinando y necesita ya apoyo ventilatorio. EPOC, entonces, es otro problema muy serio para nosotros. Hay un cuadro que no mucho lo confundimos, ¿no? Que es el EPI, que es de la EPOC, son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. EPI, ¿no? Entonces, básicamente estas va
lesionar el intersticio pulmonar. El mejor ejemplo son pues, la tuberculosis, ¿no? La intersticial, por ejemplo, la milia, la enfermedad miliar en tuberculosis. O también cuadros de tipo afecciones del colágeno, enfermedades autoinmunes, exposiciones a minerales, la sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? La artritis reumatoidea, histoplasmosis. Entonces, hay algunas enfermedades, algunas vasculitis que también producen el EPI. Entonces, es enfermedad pulmonar, enfermedad intersticial difusa. No es necesariamente una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se caracteriza el EPI? Con disnea, esfuerzo, disnea a moderados, pequeños y mínimos esfuerzos. Tos, dolor torácico, el paciente va a tener cianosis, ¿no? Está especialmente. Normalmente este cuadro ya es crónico, es establecido. Entonces, hay que tener, y terminan muchos de ellos en cuadros de fibrosis pulmonar. Entonces, para diagnosticar bien esto, se tiene que hacer con imágenes, con espirometría. La espirometría tiene que ser con estímulo de broncodilatadores, hacer la biopsia pulmonar y el tratamiento de acuerdo al cuadro de fondo. Si es un problema de tipo autoinmune, pues habrá que dar tratamiento. Si es de tipo infeccioso, que no son muchas las enfermedades infecciosas que produzcan el PIB, tratar eso, pues dejar secuela. Si es exposición a polvo, metales, etcétera, se tratará de eso, ¿no? Entonces, es importante, te les pongo porque es importante que diferencien el EPOC del PIB, ¿no? Más es un diagnóstico sindrómico. Como vimos, la fibrosis pulmonar idiopática, que es un EPI, es la más frecuente. Nosotros vemos mucho los pacientes, eso sería interesante para hacer un estudio, ¿no? Muchos de los pacientes ancianos, bueno, casi todos tienen como compromiso pues, pulmonar severo, y siempre decimos, bueno, secuélate o enfermedad por biomasa o por humus, que claro, puede ser, y tienen EPI. Nosotros deberíamos de pensar que esos pacientes estamos a más de 3.300 metros de altura. Entonces, no es necesariamente la exposición, sino es una especie podría ser una especie de reacción a la hipoxia, ¿no? Hipoxia crónica. No se olviden que todos los que estamos vivimos a cierta altura somos poliglobúlicos, ¿no? Y definitivamente pues, nuestros capilares pulmonares también están adaptados a la gran altura. Y eso podría tener una correlación con la cantidad de casos que vemos de pacientes ancianos con compromiso de tipo fibrótico pulmonar. Otro problema también es el reflujo gastroesofágico, que puede ser crónico. No hay que pensar que el reflujo es de un momento, el reflujo es crónico. Nosotros tenemos megaesófagos, ¿no? Por altura. Entonces, la cantidad de flujo que se tiene es muy grande. La microaspiración diaria va a hacer que se comprometan más los pulmones. Entonces,
Esto respecto al PIB. Otro problema importante, la neumonía intrahospitalaria. Entonces, ya hemos hablado de algunos criterios entre el origen oscuro de lo que es una infección intrahospitalaria, también para las neumonías. Pero dentro de la neumonía intrahospitalaria hay dos tipos, ¿no? Una que es la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía hospitalaria en pacientes que no han estado ventilados. Pero el que cobra más importancia ahora es la asociada a ventilación mecánica. El diagnóstico se hace principalmente porque el paciente hospitalizado comienza a tener en ventilación mecánica, comienza a tener infiltrados nuevos en el pulmón. Y se acompaña de fiebre mayor de 38 grados o hipotermia, ¿no? Secreciones purulentas, y ese es el mejor marcador. Si bien el paciente hace fiebre, pero como generalmente está con antiinflamatorios, en ventilación mecánica, ¿no? O corticoides, esto puede alterar la presencia de la fiebre. No nos interesa la presencia de secreciones. Así es como se maneja, ¿no? Si bien los pacientes están en cuidados intensivos, nosotros tenemos que ver que los pacientes que están han puesto su radio. A ver, apaguen su radio, chicos. ¿Se apagaron? Sí, yo le dije a mi compañero, ya lo voy a pagar. Apaguen su radio. A ver, vamos a ver quién está. José, apaga tu radio. Ya. ¿Seguimos? Sí, doctor, podemos seguir. Ya. Entonces, el criterio diagnóstico para ventilación mecánica, como decíamos, era la presencia de infiltrados nuevos en la radiología, ¿no? Más fiebre o hipotermia, más aumento de las secreciones bronquiales, presencia de leucocitosis, leucopenia. Hay que ver la leucopenia. A veces no vemos que estén con leucocitosis y subdiagnosticamos. Y la relación del PAFI, pues, ¿no? Ya hemos hablado cuando hemos hecho los criterios en SOFA, cómo se comporta el PAFI, la relación de la presión arterial de oxígeno más el CO2. Entonces, acá tenemos este score para neumonías adquiridas en la ventilación mecánica. Si tenemos una puntuación superior en cualquiera de estos criterios mayor a 6, entonces es una neumonía adquirida en ventilación mecánica. Ahí tenemos los valores, ¿no? De oxigenación, de leucocitos, de frecuencia respiratoria, del PAFI, de forma de secreción, perdón, de radiología de tórax, y el número de colonias en secreción. Entonces, el primer criterio es temperatura, ¿no?
temperatura, leucocitos, frecuencia de respiración, ¿no? Una secreción purulenta, PAPI, radiología de tórax y número de colonias, me dirán, ¿no? En el cultivo. Entonces, la clasificación de la neumonía adquirida en ventilación mecánica es sin riesgo para patógenos multiresistentes y con riesgo para patógenos multiresistentes. Los sin riesgo se considera que son pacientes que han hecho neumonía estando menos de 5 días en ventilación mecánica y que no tengan enfermedades crónicas, debilitantes, que no hayan tenido antibióticos, etc. Con riesgo para patógenos multiresistentes es que hayan estado más de 5 días y que tengan enfermedades, otras enfermedades crónicas, debilitantes, etc. ¿No? Y, o sean inmunodeprimidos. Entonces tenemos dos tipos de neumonía adquirida en ventilación mecánica. Los diagnósticos, ¿cómo debemos hacer? ¿No? Hemocultivo siempre hay que hacerle antígenos para legionela y muestras de secreciones respiratorias. Entonces, le vamos a hacer el cultivo, el antibiograma, el BK, etc., ¿no? Y el KOH. Si en el aspirado traqueal cuantitativo hay más de 25 polimorfos por campo o menos de 10 células epiteliales, si tenemos más de 100 unidades formadoras de colonia, entonces también el otro diagnóstico. Lo ideal es hacer con lavado bronquialveolar. Miren, aquí hay una cosa interesante. Por ejemplo, en candidiasis sistémica, tenemos una neumonía en pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Presencia de hongos o de levaduras en ese punto. Entonces, se concluye que ya tienen una neumonía por cándida, ¿no? Pero es un colonizante, pues lo podemos tener hasta en la tráquea, ¿no? Entonces, lo que se hace es, para que tenga mayor sensibilidad, hacer una broncoscopía y el momento en que hay expiración, se observa que del parénquima pulmonar sale la secreción y esa secreción es la que se toma. Se cultiva o se lleva al microscopio y se observan las levaduras. Entonces, ahí sí podemos decir que es una neumonía por cándida, para no sesgar, o sea, hay que ser mucho más asertivos en el diagnóstico, ¿no? ¿Con quiénes tenemos que el diagnóstico diferencial en las neumonías adquiridas en ventilación? Con las neumonitis aspirativas es frecuente. Pacientes que hacen atelectasias. Miren, pacientes que están postrados, ¿no? Normalmente a veces hacen de un momento a otro hipoxia, su saturación baja rápidamente. Le tomamos una placa y un pulmón está blanco porque está jalando mediastina hacia el emitórax comprometido. Pero ¿y eso qué ha pasado? Eso no es un derrame, pues, ¿no? No es un neumotor, es una atelectasia, ¿no? Entonces, generalmente puede ser por tapón mucoso, y no sé cómo, no mueven secreciones porque están sedados, están con analgesia, etc. Entonces, se tapa el bronquio y esa parte del pulmón se colapsa. Eso se llama atelectasia. El otro tema diferente es el embolismo pulmonar. Eso ya también no es con vía respiratoria, sino es con la vía, a nivel del sistema cardiovascular. Entonces hay un trombo que se desprende, generalmente en pacientes que no están anticoagulados o que están postrados, se desprenden trombos, generalmente desde las popliteas, los miembros inferiores, y hacen un tromboembolismo pulmonar. Entonces súbitamente también esa área que no está siendo irrigada, porque ha sido ocluida por el trombo, a nivel arterial, entonces va a mostrarse consolidada.
pero es difícil. La atelectasia se diagnostica en una sola, ¿no? El embolismo pulmonar es difícil diagnosticar. Se puede tener, pues, un acercamiento cuando se hace pruebas con electrocardiograma, con tomografía o resonancia con contraste, ¿no? Un gadolínio, etc. Entonces, ahí se puede más o menos llegar a un diagnóstico. Pero a veces los embolios pulmonares son masivos y son causa de muerte, una de las causas de muerte idiopática, o sea que no se conoce la razón, eh, en UCI. Entonces, cuando hacen las necropsias se encuentra que hay otros embolismos masivos. También puede ser por hemorragia pulmonar, contusión pulmonar, nos pueden llevar a confundir. No se olviden que cualquier colección de sangre, que puede ser también en el pulmón, es un tejido normal, contusiona, se sobreinfecta, tumoraciones, ¿no? Reacciones adversas a drogas o neumonías criptogénicas. Más raros. Muy bien. ¿Cómo hacemos el tratamiento en pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Sin factores de riesgo, hemos dicho que son con factores de riesgo, menos de 5 días y sin otras enfermedades concomitantes. En adultos, probablemente sea estafilococo hermófilos. Tratamiento empírico levo, septia, alternativo levofloxacina, ¿no? Empírico. Entonces, estamos hablando en pacientes con factores de riesgo, o sea, que tienen más de 5 días de ventilación mecánica y tienen algunos cofactores de enfermedad. Entonces, si estamos en un paciente que está en esta situación y no hay sepsis o shock séptico, entonces vamos a encontrar todo este grupo, ¿no? Pseudomonas, estafilococo, Klebsiella, Acinetobacter, ¿no? Streptomonas maltófila. Entonces, estos sí son complicados, son estos gérmenes, todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Probablemente estamos ante uno de estos, entonces tenemos que hacer una asociación. O ceftazidime o piperacilina tazobactam. Si tiene sepsis, o sea, sepsis grave, está en shock séptico, ¿no? Y no hay Acinetobacter, entonces, ¿quiénes son? Pseudomonas, Staphylococcus metzilina resistente, Klebsiella, las E. coli productoras de, ahí ya tenemos un problema más complicado. Y la acetomonas. Entonces tenemos ahí que usar meropenem más linezolid más levofloxacina. O sea, sí, pues es una buena droga, ¿no? Pero si tenemos una quinolona que es pulmonar, o sea, como le decíamos, que es de vías respiratorias, porque tiene una plena penetración en el tejido, mejor siempre usar levofloxacina. Sí, pero no es tanto. Si tenemos al paciente que está con sepsis, ¿no? Está en shock séptico, y hay acinetobacter, entonces ahí se nos complica. Entonces ahí ya tenemos que poner colistina, más meropenem, más linezolid, y podríamos aumentarle levofloxacina, porque estamos tratando de cubrir todos estos gérmenes. Entonces, el tratamiento empírico es lo más fastidioso en pacientes que están mucho tiempo en ventilación mecánica. Por eso que nosotros exigimos siempre que el paciente venga con su antibiograma, con su cultivo de antibiograma. Entonces, ahí vamos a hacer un tratamiento más dirigido, cuando ya tenemos el germen en nuestra mano, ¿no? Entonces, si es meticilino sensible, ya cloxacilina o estafilococo. Si es meticilino resistente, vancomicina, o si es productor de la cepa de Phantom-Valanta, entonces linezolid, ¿no es cierto? Pseudomonas, ya septa, piperacilina, astronamo, meropenem, yo prefiero meropenem siempre. Enterobacterias, entonces igual, entramos con meropenem o cefepime o piperacilina tazobactam. Entonces, si es acinetobacter, es el que nos fastidia bastante. El sulbactam o meropenem más colistina. Nosotros no usamos hidroxiclina. Acetomonas, cotrimoxazol. No tenemos mucho acetamona, pero de vez en cuando aparece. ¿Cuánto tiempo vamos a dar de tratamiento al paciente que está en ventilación mecánica? Promedio de 8 días. Para pseudomonas, idealmente hay que darle 14 días.
Y determinado esto, tenemos que evaluar si es que el paciente se ha contaminado. Miren, muchos de los pacientes que están en antibiótico terapia prolongada por mucho tiempo nos hacen infecciones sobreagregadas con hongos, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Entonces, podemos descontinuar el tratamiento empírico si el cultivo es negativo, ¿no? Y si sus valores del CPIS son menores de 6, lo que hemos hablado. Este es el flujograma para neumonía asociada a ventilación mecánica. Lo mismo que los mencionaba. Muy bien, entonces, a ver, 5 minutos de descanso, chicos. ¿Aló? Ya, sí, tómense 5 minutos de descanso, ¿eh?
Bueno, continuamos. Vamos a tocar ahora el tema de infecciones en otorrinolaringología o en vías respiratorias altas. Ustedes saben que son también, o sea, son infecciones que podrían ser muy graves, pero se pueden manejar si tenemos un buen enfoque. Y son muy comunes, ¿no? Las infecciones, hay que conocer más o menos los protocolos con que se manejan. Entonces, la primera es las otitis medias agudas o más. Ustedes saben que las otitis son muy comunes, especialmente en niños pequeños, ¿no? Por la estructura anatómica que se tiene de del conducto del oído medio y de la trompa de Eustaquio, que es más paralela, más horizontal, más corta, y es fácil que se produzcan pues, infecciones por ascenso, ¿no? Entonces, lo que se ve es el dolor es característico, muy intenso, ¿no? Es secundario generalmente a un proceso gripal o un proceso de faringio. Normalmente, si es que hay mucho dolor y al examen hay un abombamiento muy importante del tímpano, entonces se hace una timpanocentesis. Pero normalmente se inicia tratamiento sin hacer ese procedimiento. O vienen los niños, o las personas, no solamente los niños, los que tienen la otitis media ya vienen cuando el dolor súbitamente cesa y hay secreción purulenta por el oído, pues simplemente el tímpano ya se rompió. Entonces, en imágenes no se pide normalmente otitis media aguda, ¿no es cierto? No se sea una otitis que esté a repetición y que esté complicando ya con un compromiso del macizo. Bueno, la etiología más probable siempre es neumococo, ¿no es cierto? Primero es viral en los niños, neumococo y hemófilos influenza. Entonces, en niños generalmente se le puede dar con sintomático, se puede manejar. Si es que estamos sospechando solamente de una viral, pero si hay leucocitosis, fiebre, etcétera, entonces ya pues hay que pensar en agregar amoxicilina. Entonces, como terapia en todo el proceso es amoxicilina más clavulánico. Vamos a ver que nosotros se van repitiendo. Si es que es alérgico y a la aciclopladicromicina, ¿no? Entonces, por 5 días. Con eso se controla. El otro cuadro muy común es la faringoamidalitis. También acá tenemos otro indicador. O sea, así como hemos visto el CUR, hemos visto hay índices, ¿no? Para también las faringoamidalitis. Así igual acá. Entonces, se asigna un punto si es que tiene fiebre mayor de 38 grados, si es que hinchazón de las amígdalas, más exudado, ¿no? Entonces a veces se ve la secreción, o sea, se ve las amígdalas eritematosas con cráteres, ¿no? Y ese es el exudado, ¿no? Entonces, también se da un punto. Si es que a esto se acompaña la adenopatía cervical, es decir, adenopatías y dolorosas, ¿no? Si no hay tos, o sea, ¿por qué? Porque la presencia de tos nos indicaría de que hay compromiso de vías respiratorias
baja pues, de la tráquea. Si es que el niño tiene menos de 14 años o más de 45, ese es un punto. Entonces, con esto nosotros podemos hacer una valoración. Pues si tenemos un criterio entre 2 y 3, nosotros podemos, o sea, dos de estos criterios, podemos hacer un test rápido antigénico para neumococo. Normalmente es igual que en otitis media son virales, por eso se dice, pues, los laringomíderes, pediatría nos dicen, no hay que darle antibiótico hasta que tengamos un tiempo de resolución, solamente con analgésicos o antipiréticos. ¿No? Si es que tenemos el estreptococo, hay que descartar que sea el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si es que nosotros vemos que hay esto más los criterios de centro, ¿no? Mayores de 2 o 3, entonces debe dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para el estreptococo beta hemolítico? Ya lo hemos dicho cuando hemos hecho antibióticos. Es las penicilinas. O sea, penicilina no ha demostrado que haya resistencia, al menos en nuestro medio, para el estreptococo beta hemolítico. Entonces, o amoxicilina, ¿no? Si es que hay alergia, clindamicina rinde bien, en estos casos. El paciente tiene realmente ya un problema más serio, porque se puede ir complicando las amigdalitis, ¿no? Con abscesos paramigdalianos, etc. El paciente tiene que estar hospitalizado, entonces hay que darles penicilina más clindamicina, idealmente, por 7 días. Otro cuadro muy común también, la rinosinusitis. Entonces, miren que ahora hemos comenzado a tener muchos casos de sinusitis como complicación en el COVID. Entonces, lo que vamos a ver es una sinusitis aguda, que hay una rinorrea purulenta, es muy común, puede haber obstrucción nasal y hay dolor a la presión facial. Si esta enfermedad, si estos cuadros están durando más de 4 semanas, hay que pensar que hay una sinusitis. Para eso es muy fácil hacer una transiluminación oral, simplemente colocarle una ventana, una linterna con la boca cerrada al paciente y se puede ver en un ambiente más o menos oscuro la transiluminación de los senos y se ve cuál está más ocluido. Entonces, ¿qué significa? Que ahí tiene secreción. Entonces, las pruebas microbiológicas no se hacen normalmente porque habría que hacer eso a través de una punción a nivel del maxilar. Imágenes se podrían hacer regularmente con radiografías de senos paranasales, tanto frontales como maxilares. Vamos a ver la opacidad o la ocupación con mucha mayor detección. Entonces, pero nosotros debemos sospechar cuando tiene esta sintomatología en más de 10 días, si es que los síntomas están empeorando, y si es que comienzan a tener la rinorrea más purulenta, ¿no? ¿Cuál es la etiología más probable? Viral generalmente, pero se complica con más frecuencia con estreptococo y hemófilos influenza. Igual que en el otro caso, el tratamiento antibiótico. Para el sinusitis sí hay que ser, es mejor darle ya tratamiento antibiótico porque a veces dejamos que avance y la molestia en el paciente es muy, muy fuerte, no solamente la cefalea, la fiebre, ¿no? Entonces, damos cefadroxilo o acitromicina o claritromicina, promedio de 7 días. Con eso vamos a tener garantizado tratamiento de ambos.
la otomastoiditis, mire, una de las complicaciones de la otitis media aguda es la mastoiditis. Entonces, estamos entrando al pecho. Entonces, en la otomastoiditis, su forma más exacerbada son los colesteatomas, ¿no? Entonces, normalmente vamos a ver que eritemas, etc. Hay un edema muy doloroso en el área retroauricular. Y lo interesante es que el pabellón auricular se va hacia adelante. Ustedes cuando palpan eso o cuando presionan el trago, el dolor se intensifica y es muy, muy, muy fuerte. Entonces, acá lo que sí se tiene que hacer es un tratamiento mucho más, o sea, un enfoque un poco más amplio, o sea, tiene que haber imágenes, idealmente radiografías, tomografías, para ver si no está habiendo realmente una osteomielitis, porque la mastoiditis es una osteomielitis, porque eso puede desencadenar en un cuadro de meningitis o de aracnoiditis. Entonces, lo que se tiene que hacer es un examen de imágenes y idealmente ya la timpanocentesis para cultivar el producto, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes más comunes acá? Streptococo, Haemophilus influenza, ¿no? Y hemos hablado de que en pacientes con, por ejemplo, diabéticos, hay una enfermedad que se llama la otitis externa maligna, como parte de eso también. Y la otitis externa maligna está producida por pseudomonas. Entonces, si tenemos este cuadro, hay que sospechar también en pseudomonas. También el bacterio frágil, etc. El tratamiento inicial tiene que ser con ceftriaxona y si es una forma crónica, se reprime más metronidazol. Acá tenemos los abscesos. Los abscesos orales son bien complicados. Porque, por ejemplo, el absceso parafaringeo, ¿no? Una celulitis retrofaringea, el clamón perineal, etc. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los abscesos periamidalianos, que pueden ser pegados hacia la pared posterior de la orofaringe, de la faringe. Y eso está colindando ¿con quién? Con la columna cervical. Entonces, si eso se deja ahí, pues, potencialmente pueden producir una infección a nivel de la columna y también de la meningitis, ¿no? Ese es un caso. El otro caso que lo vemos con cierta frecuencia son los abscesos sublinguales. Entonces, ahí tenemos un absceso que levanta la lengua en el piso de la boca y eso va a ir decolando hacia el cuello. Y eso se va a proyectar hacia el mediastino superior. Como no hay un límite físico, ¿no? O sea, una membrana que separe estas dos porciones anatómicas, o sea, la orofaringe del mediastino, entonces el drenaje de este absceso se va a dar hacia el mediastino. Eso se llama la angina de Vincent. ¿Ya? Esta angina de Vincent es muy grave porque el paciente va a hacer una mediastinitis, o sea, purulenta, que va a cursar generalmente con un cuadro de sepsis y de manejo muy difícil. Entonces, eso es importante conocer. Entonces, los pacientes que tienen estos flemones o abscesos van a tener odinofagia intensa, trismo, o sea, no van a poder abrir la boca, limitación de la movilidad del cuello y la inflamación submandibular. Se puede ver, por lo que dijimos, abombamiento en el polo superior de la amígdala, periodo italiano, y en la pared posterior, la faringe, el retrofaringeo, que compromete potencialmente la columna cervical, la pared lateral faringea, laterofaringea.
Entonces, todos los casos estos tienen que ser manejados en hospitalización. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que ver es en imágenes, radiografías frontales, laterales, del cuello, de cabeza y cuello, y tomografías idealmente para ver el grado de lesión que se está produciendo. Si es que estamos en la parte inferior, vamos a tener que hacerles la tomografía también a nivel torácico. Como estamos ante este tipo de gérmenes, son polimicrobianos. No se olviden que la boca es uno de los sitios donde la cantidad de gérmenes es muy, muy amplia y tenemos mucho anaerobio. También tenemos algunos, por ejemplo, tenemos mucho fusario, tenemos algunos hongos, la polimicrobiana nos pone siempre un problema. Entonces, y anaerobios. Lo que tenemos que hacer es la primera línea puede ser clinda o amoxicilina gamulánica, ¿no? Mejor es entrar de frente con ceftriaxona más clindamicina o dale, de frente pues ceftazidime más clindamicina, ¿no? Otro problema serio también son las celulitis preseptales orbitarias y orbitarias, ¿no? Entonces, estas celulitis, que le llaman celulitis retroorbitarias o orbitarias, generalmente se pueden producir una afección mucho más compleja de solamente estar afectando a la órbita ocular, porque el drenaje venoso, ustedes saben que se va hacia la base del cráneo y llega a los senos, al seno cavernoso, al seno parietal, y si llega ahí la infección, ya la cosa se ha complicado mucho. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración, hay una patología que tiene una altísima mortalidad cuando hay infección periorbitaria o retroorbitaria, que es la trombosis de seno cavernoso. La trombosis de seno cavernoso se va a manifestar porque hay una oftalmoplejía, se sale, hay una proptosis, o sea, el globo ocular se sale, o sea, no se puede mover, entonces no van a poder sacar reflejos en el ojo. Hay proptosis, ¿no? La disminución de la velocidad visual y diplopia. El paciente entra rápidamente en compromiso de sensorio y esto se puede ir manifestando también en el otro ojo. Entonces, ahí sí el tratamiento es bien complejo. El diagnóstico primero es clínico, luego es con tomografía inmediatamente para ver si... Y vamos a ver la vena ocular y la arteria ocular tortuosas y el globo ocular neosalido. Entonces, el compromiso es muy rápido. Entonces, lo más común acá es el estreptococo, Haemophilus, Moraxella, estafilococo. Septia masculina, ¿no? Sería importante, pero nosotros al tener un cuadro tan severo preferimos usar penicilinas a grandes dosis. Claro, ahí le podemos agregar vancomicina, pero primero, más penicilina. Infecciones odontogénicas, o sea, a nivel de los abscesos dentales, ¿no? Son inflamaciones severas, ¿no? Que estos abscesos pueden comprometer el maxilar superior o inferior, producir osteomielitis. Entonces, idealmente se tiene que obtener material de esa zona, cultivarlo y hacer antibiograma, pero no hay que esperar a que haya pues
la producción de los abscesos. Por eso los odontólogos siempre, cuando ven una caries más o menos complicada, piden pues radiografías, ¿no? A nivel de los arcos dentales y de los maxilares para ver si no hay presencia de pequeños abscesos. Como el diente, en la parte de la encía, tiene la mayor cantidad de anaerobios, entonces siempre hay que pensar que también los abscesos se van a hacer de tipo mixto, ¿no? Entonces siempre se debe acompañar de un medicamento para los anaerobios. Hemos dicho que los anaerobios, el primero son penicilinas, ¿no es cierto? Clindamicina, metronidazol, cloranfenicol. Por eso es que los odontólogos usan mucho la clindamicina. No es porque sea una moda, sino porque está orientado a evitar la infección o sobreinfección por anaerobios. Entonces tenemos clindamicina o amoxicilina tabulares. Y en las formas más graves se personan las clindamicina. Nos va bien con eso. El problema ya hemos hablado de la clindamicina, de uso muy amplio, nos va a llevar a compromisos de una colitis, una potencial colitis membranosa. Siempre va a ser disbacteriosis la clindamicina, ¿no? Y si por ahí hay un Clostridium difficile, vamos a tener una colitis pseudomembranosa, que es muy grave el cuadro, ¿no? Otros cuadros más así otorrinos, las otitis externas difusas, es principalmente que se llama en pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión. Y hemos hablado de la otitis externa maligna, es lo mismo. Entonces vamos a tener lesiones en el oído externo, ¿no? En el oído medio, el oído externo, con secreciones con lesiones muy aparatosas. Una de las complicaciones que se va a dar en las otitis externas son las lesiones del cartílago del pabellón auricular, que se destruyen, entonces eso le va a dejar una deformidad ya, pues, permanente, ¿no? Y hay que evitar eso. Lo otro es de que se puede estar reflejando un cuadro de una mastoiditis. Entonces, por eso es que se llama maligna, ¿no? No es porque sea, digamos, una neoplasia. Y también su capacidad de abarcar, pues, hacia la parte de la temporal del petroso. Entonces, ahí vamos a tener potencialmente compromiso o inflamación del nervio facial y van a acompañarse de parálisis facial, ¿no? Parálisis severa. ¿Quién está metido ahí? Hemos hablado de la pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos manejar con ceftazidime o meropenem de acuerdo al caso, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ya de acuerdo a los gérmenes, qué cosa qué nos indicaría, ¿no? Estreptococo pneumoniae, penicilina, melubercetia-sol, clindamicina, levofloxacino, tenemos un efecto interesante sobre el estreptococo, amoxi, clindamicina, acitromicina, claritromicina. Estas son las dos pediátricas. En el estreptococo del grupo beta, penicilina gisónica. Pero no se olviden de que también tenemos que prevenir cuadros de fiebre reumática. Entonces, la penicilina benzatínica. Pero para los cuadros agudos, penicilina G, ¿no? Clindamicina, amoxi, son las dos pediátricas. Muy determinístico. Bueno, acá están las infecciones respiratorias. Vamos a ir avanzando con la siguiente.
¿Alguna pregunta? No hay preguntas, doctor. Ya. Bueno, ya, entonces, atacar la infección respiratoria. Vamos a estar con, donde nos dé la hora, infecciones del sistema nervioso, para ir avanzando. Como ven ustedes, estamos tocando los temas un poco más comunes, ¿no? Porque son pues, infinidad de cuadros, ¿no? Para que ustedes tengan un enfoque más o menos de lo que se usa y cómo se diagnostica. La misma lógica con las infecciones del sistema nervioso. Entonces, lo que es más preocupante son las meningitis, ¿no? Igual que en las neumonías, se clasifican pues, en meningitis comunitarias, adquiridas en la comunidad, y meningitis o meningoencefalitis adquiridas en los hospitales o en instituciones de salud. Entonces, ahí los criterios diagnósticos ya se han ido centrando más, ¿no? El diagnóstico. Se habla de la tríada clásica de la meningitis, ¿no? Fiebre, ¿no? Rigidez de nuca y alteración de la conciencia. Miren, cuando hablamos de rigidez de nuca, estamos ahí centrando también a los signos de irritación meningia, ¿no? Que es rigidez de nuca, Kerner, Brusinski, ¿no? Pero en los protocolos se simplifica. Entonces, y alteración mira, la alteración de conciencia es parte no tanto de la meningitis, la inflamación de las meninges nomás. ¿No? Entonces no tendría por qué comprometer funciones superiores, pues, ¿no? Es una inflamación de las membranas. Entonces, cuando hablamos de alteración de conciencia, estamos hablando de funciones superiores del paciente, o sea, o de afección más del parénquima cerebral. Entonces, ahí estamos en una encefalitis. Entonces, normalmente esta actividad clásica está en el 40% de los casos. El 95% al menos dos de estos, menos de dos de estos síntomas. Ya paciente con fiebre y rigidez de nuca, ya está. Es que hay estudios muy interesantes de acuerdo al tipo de patógeno, donde les dicen que las secuelas tienen una relación directa con el tiempo de inicio de la terapia. O sea, si yo inicio la terapia, digamos, 12 o 24 horas después, el paciente se va a ir deteriorando cada vez más y las secuelas van a ser más graves. Entonces, ya, fiebre, rigidez de nuca, o rigidez de nuca y alteración de conciencia. No, de frente empiezo. No puedo dudar. Ya, después de retirar el antibiótico, no hay problema. No hay que ser exquisitos en estos casos, ¿no? Muchos de los grandes errores en meningitis ha sido demorar el tratamiento. Son criterios muy pegados a la letra de esperar el resultado de los laboratorios, ¿no? Y eso es catastrófico para el paciente, ¿no?
también hay que considerar de que hay muchos casos, ya hemos hablado de los ancianos, de los niños, que no hacen fiebre, pueden hacer hipotermia, el paciente está más grave, inclusive pueden hacer leucopenia, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entonces, si tienen compromisos sensoriales y está hipotérmico, ya empezamos una vez. Entonces, vamos a ver. Síndrome febril, ahí hemos dicho, ¿no? Hay hay dos afecciones que generalmente se combinan y rara vez se encuentran exclusivamente aisladas. El síndrome meningio, que es la afección de las meninges, o la encefalitis como encefalitis pura. Entonces, rara vez se va a encontrar encefalitis pura, meningitis pura. Normalmente los encontramos combinados, por eso se llama meningoencefalitis. Entonces, el síndrome meningio, hay síndrome febril en un 90%, cefalea está en un 80% y rigidez en boca. La encefalitis, que es la lesión difusa del sistema nervioso, hay alteración de la conciencia en un 95%. Bien, cambios de la personalidad del paciente, puede estar agitado, puede estar agresivo, puede estar soporoso, etc. En un 80%. Y crisis epilépticas en un 60%. O sea, afección neurológica focal. Crisis cognitivas convulsivas en un 60%, focalidad neurológica, 40% de alteración del lenguaje. Entonces, eso lo que vamos a ver es principalmente cuando hay lesiones como localizadas, como son abscesos, ¿no? Como son granulomas, ¿no? Podemos ver este tipo de lesiones. O en el caso de toxoplasmosis, etcétera. Entonces, está claro los cuadros de meningitis aguda. Entonces, en los aspectos epidemiológicos de la meningitis o de la meningoencefalitis, hay que preguntar si han tenido afecciones previas, que sean de tipo otorrino. Puede ser por Neisseria o Streptococcus pneumoniae, o también hemófilos, ¿no? Ya debido otitis media, también Streptococcus, hemófilos, Bacillus gram negativos y Streptococcus. Si son pacientes inmunodeprimidos o son mayores de 60 años, si son mayores de 60 años, Listeria monocytógena. Listeria monocytógena. De que vengan con un compromiso sensorio. Streptococcus, Neisseria meningitis y Bacillus gram negativos. Ya comenzamos a tener a los gram negativos ahí. Especialmente en pacientes que han tenido algún nivel de alteración de las barreras. Si hay traumatismos cranioencefálicos o hay que pensar en estafilococo y en Bacillus gram negativos. Pues, ¿cómo así llegan los gérmenes al sistema nervioso? Inoculación directa, neurocirugía, traumatismo, shock, fístulas. Por continuidad, ya hemos hablado de un foco paramenio, sinusitis, otitis, empiema. Biematógena, nasofaringe o a distancia del pulmón. Entonces tenemos tres vías de infección. ¿Cómo vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo? Ahí viene pues las diferencias del líquido cefalorraquídeo. Nos han enseñado clásicamente, ¿no? Bacteriano, viral, tuberculoso o criptogénico. Entonces, para hablar de una meningitis, tomaremos tres puntos, ¿no? O sea, la celularidad, la glucosa, las proteínas. Se puede tomar también pues la deshidrogenasa, ¿no? Entonces, si tenemos un líquido, pues normalmente es cristal de roca, como agüita. ¿Cómo ustedes van a saber si es cristal de roca? El líquido cefalorraquídeo lo miran, ya sea en el
frasquito, en el tubo de ensayo, y miran a través de él y pueden leer algunas letras, o leen las letras de cualquier cosa, ¿no? Papel, lo que sea. Entonces, eso sí es amarillo, ese es cristal de roca. Si ustedes no pueden leer y leen las letras borrosas a través del recipiente que contiene líquido cefalorraquídeo, eso es un líquido opalescente, o sea, que opaca. Y eso es un equivalente de la turbidez. No van a esperar sacar, pues, pum, se puede, pues claro, se puede sacar, pero eso es una cosa bien rara, ¿no? Ahora hay líquidos amarillos se tienen, especialmente tuberculosis, ¿no? Característicos, amarillos, medios turbios. Y bueno, hay sanguinolentos también. El líquido cefalorraquídeo turbio. Hay pleocitosis, hay aumento de las células, entre 100 y 1000 células. Si son virales, son a predominio de linfomononucleares. Pero normalmente en el líquido cefalorraquídeo normal hay linfomononucleares, hasta un 5%. Entonces no nos indican, si hay muchos linfomonos, claro, ya vamos a por una viral o por una. Pero no debe haber polimorfos nucleares, no debe haber polimorfos nucleares. Me decían cuando era chico, si encuentran un polimorfo nuclear, eso es infección, eso no, hay que darle todo. Polimorfos nucleares es indicado de que hay una infección bacteriana o tuberculosa, pero no viral. Pues, en la tuberculosis hay poco polimorfo, ya polimorfos nucleares. Apenas vean un polimorfo, ya están empezando ya con sus 70 zonas, dos stop. Ahora nos dicen mucho el problema de que no hay que hacerle la punción lumbar porque se va a enclavar. Solamente enclava si hay efecto de masa. Si hay un tumor, o si hay un hematoma, o si hay un granuloma que está empujando al cerebro. Entonces, eso, claro, es efecto de masa, pero eso es peligroso. Pero es raro, muy raro eso. Nosotros decimos, muy bien, Excel es la punción lumbar. Le ponemos monitor para bajar el edema del cerebro y le hacemos la punción lumbar. Yo le he visto pues, una o dos veces que se han clavado los pacientes, en tantísimos pacientes que han hecho la punción lumbar. Entonces, no hay que tenerle miedo o tener como excusa eso para no hacer un procedimiento que le puede salvar la vida al paciente. Ya estamos en la leucitosis. La hiperproteinorraquia, o sea, proteínas elevadas. Si que tenemos un paciente con proteínas más de 100 miligramos por decilitro, entonces hay que pensar en bacteriana, siempre, o sea, es pues, ¿no? O en tuberculosa. La presencia de la glucosa. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo, para vuestra memotecnia, es la mitad de la glucosa que existe en sangre. Si tengo yo 100 gramos de glucosa en sangre, en el líquido cefalorraquídeo tendré 50. ¿No? Y otra cosa, o sea, los gérmenes se comen a la glucosa, menos los virus. Los virus no necesitan glucosa. Entonces la bacteria se come más rápido la glucosa que el micobacterio tuberculoso. Entonces, la hipoglicorraquia. Entonces hay que hacer el cociente de glucosa del líquido cefalorraquídeo sobre glucemia menos de parte, ¿no? Su sensibilidad es muy alta, igual su especificidad para una meningitis bacteriana. Tres cosas, ¿cierto? Ya, la celularidad, las proteínas y la glucorraquia. La tinción de Gram es, por eso decimos, o sea, aparte que ya vamos a tener estos bioquímicos, histológicos,
La tinción de grano es mandatoria, ¿no? O sea, haciendo una buena tinción de grano, podemos tener hasta un 90% de positividad para el grano, pero no así para la tuberculosis, para el micobacterium. O sea, si encuentra un micobacterium en un líquido cefalorraquídeo es excepcional. Será porque el micobacterium se adhiere más a las, a las meninges y no se encuentra pues, flotando en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, le hacen la tinción de Gram y nos sirve para ver, o sea, solamente la tinción de Gram, que nos digan si cocos Gram positivos o cocos Gram negativos. Si son cocos Gram positivos, ¿qué sería? Neumococo. Si son cocos Gram negativos, ¿qué sería? Neisseria. Meningitis meningocócica. ¿No es cierto? El hemófilo no lo vamos a ver, es que con tinción, ¿no? O si nos dicen, pues tenemos un gran negativo, un bacilo gran negativo, se metieron ya los gran negativos, ¿sí? O sea, los vacilos pueden ser pseudomonas, klebsiella, ¿no? Entonces, para eso necesitamos el gramo. Pero si tenemos un meningococo, probablemente nosotros tenemos que tomar también tratamiento profiláctico, pues, extremadamente contagioso, ¿no? Ya ve que es importante la función lumbar. Y también hacer otro tipo de muestras rápidas, ¿no? De un paciente que viene con compromiso convulsionado, con compromiso sensorio, no sabemos cuál es su historia, le pedimos su líquido y le hacemos una tinción de tinta china. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando criptococo neoforme, porque probablemente sea un inmunodeprimido que nos está haciendo este problema. Si el punzal sale líquido a una presión impresionante, entonces, claro, sobreproducción de líquido cefalorraquídeo que da el criptococo. Bueno, el cultivo es hasta un 85% puede ser positivo. Entonces se nos quedan algunos pues, que no podemos diagnosticarlos, ¿no? Fácilmente, especialmente hemófilos, ¿no? Legionela, ¿no es cierto? Tampoco vamos a poder diagnosticar micoplasma, etc., ¿no? Entonces, para eso, o listeria que es el que nos compromete. Entonces, para eso tenemos algunos otros exámenes, ¿no? Pruebas rápidas de antígenos, etc. O también el PCR. Pero el problema es del PCR, tenemos que hacer el PCR en tiempo real, ¿no? Ahora con el COVID se ha implementado bien. Ya no es ese PCR que nos demoraba pues, 2 días, 3 días. Se puede hacer en una hora con el resultado. Entonces, o podemos, claro, hacer detecciones también con antígenos para estreptococo, para estreptococo galáctico. Nosotros tenemos que en las pruebas diagnósticas, ya estamos viendo, ¿no? O sea, la detección de antígenos, entonces, hemocultivo siempre se van a correlacionar, porque como estamos viendo, muchos de los casos son secundarios a infecciones sistémicas, entonces va a salir positivo el hemocultivo. Y también cultivo de lesiones cutáneas. ¿Para qué? Para especialmente neisseria, el meningococo. O sea, casi el 30% de pacientes con meningococemia severa, no estamos hablando de meningitis meningocócica, meningococemia sistémica, tienen lesiones cutáneas. Y en esas lesiones se puede encontrar meningococo. Entonces, al hacer el raspado de la lesión, rápidamente van a identificar al meningococo. En el laboratorio, ¿qué vamos a pedir a un paciente con meningitis? Obligatorio, pues, su hemograma, su población, bioquímicas, etc. En imágenes se puede indicar, porque se ve pues, la inflamación en la tomografía, en la resonancia se ve la inflamación de las meninges, pero no es lo más específico. Pero siempre, idealmente, hay que sacarle una tomografía, porque no estamos diciendo que no hay meningitis puras, ¿no? Y encefalitis puras tampoco.
pero si tenemos lesiones encefálicas encima, entonces ahí vamos a detectar. Especialmente si es que lo hacemos con contraste para ver los grados de inflamación que puede tener perilesional. La meningitis bacteriana es una urgencia, es una urgencia. Iniciar el tratamiento en menos de 30 minutos desde que sospechamos que tiene meningitis. Entonces, no se olviden. Después ya, pues, o sea, iniciamos el tratamiento y después ya le podemos dar hacer todos los otros exámenes, ¿no? Porque le hacen la punción lumbar y vendrá el resultado en 2, 3, 4 horas todavía, ¿no? No es inmediato. Entonces, administrar examen e iniciar tratamiento antimicrobiano. Miren, aquí es una cosa interesante. O sea, ¿qué pasa ¿por qué son las secuelas? Porque se va a producir una aracnoiditis, o sea, una inflamación de la aracnoides, que al momento de cicatrizar van a lesionar las raíces nerviosas, bueno, van a comprimir algunas áreas, entonces pueden dejar pocos epileptógenos. Pero lo que tenemos que evitar rápidamente es que se produzca eso, y eso se evita poniendo corticoides. Pero todas las meningitis tienen que ser acompañadas por corticoides. Antes lo teníamos restringido a lo que era tuberculosis, ya les contaré en la siguiente charla cómo de esto. ¿Cuáles son los tratamientos de acuerdo a la etiología? Entonces, en neonatos y lactantes, el germen es streptococo, del grupo B, E. coli y listeria. Listeria, sinónimo de tratamiento de ampicilina, por favor. Ustedes cuando escuchen listeria en su cabeza es ampicilina. ¿Por qué les digo esto? Porque es una cosa rara, ¿no? Si tenemos antibióticos extremadamente potentes, pero no le hace nada. Para listeria el tratamiento de elección es ampicilina. Si no, vamos a demorar más meropenem, mire, porque estamos hablando de niños, ¿no es cierto? Entre 14 y 50 años, ¿cuáles son? Estreptococo pneumoniae, meningitis, ¿no es cierto? Principalmente y hemófilos, pero igual, o sea, están cubiertos los tres con ceftriaxona. Podemos darle más o menos vancomicina si es que tenemos alguna sospecha de estafilococo. Entonces, puede ser cefotaxima, ceftriaxona. ¿Cuánto es ceftriaxona? 2 gramos cada 12 horas. 2 gramos cada 12. No estamos hablando de dosis tope. Mayor de 50 años, otra vez volvemos a los mismos de los neonatos. Estreptococo, Neisseria y listeria. Y ahí agregamos los vacíos. Pues ya sabemos. Estreptococo, ceftriaxona. Listeria, monocitral. Listeria es ampicilina. Más o menos vancomicina. Con eso lo tenemos cubiertos. Igual, si es que tenemos otros factores como sinusitis, dermatoiditis, esto vamos a ampliarlo. Son más o menos los mismos tratamientos. En pacientes inmunosuprimidos y oncológicos, ahí se meten los gran negativos en buena cantidad. Nuevamente, cefotaxima, más ampicilina. Pacientes que no tienen vaso o pacientes alcohólicos. Pues ahí tenemos también, ¿no? La Neisseria, Streptococo, Haemophilus influenza. ¿No? En los traumatismos, estafilococo y bacilo negativo. Es lo mismo, ¿no? De acuerdo a los postquirúrgicos asociados a Shunt, etc. Entonces, cuando estamos hablando de asociados a Shunt, ese es un poco más complejo. O post-neurocirugía, porque vamos a jalar gérmenes, probablemente intrahospitalarios son. Entonces, si están infectados de frente, mero, y van con medicina, porque ahí estamos ya curándonos con estafilococo y con gran negativo. Igual, las fístulas. Les ponemos a veces, pues, válvulas, ¿no? A los pacientes que tienen hipertensión endocraniana y se contaminan en el hospital, pues ya pues, son gérmenes intrahospitalarios, tenemos que darle un poco. Lo que hemos conversado, ¿no? O sea, si son lipococos gran positivos, cocos gran negativos, etc. Así los gran positivos de histeria. Bueno, entonces, muchachos, hasta acá llegaríamos con este asunto de meningitis. La siguiente vamos a seguir con otras afecciones neurológicas. ¿Alguna pregunta?
Aló, aló. Se han dormido. Aló, aló. Sí se le escucha, doctor. Ya. Sí, se le escucha, doctor. Hasta acá vamos a llegar, ¿ya? Está bien, Para doctor. que en la siguiente charla seguimos Está bien, doctor. ¿qué se llama? Terminamos esta parte avanzamos con síndromes. Entonces, el día lunes nos estamos viendo. Ahí vamos a hacer 2 clases, 2 horas y también la exposición que les toca, ¿ya? Aló. Está bien, doctor. Por favor, al delegado, a ver si me llama. Lista, por favor. Está bien, otra creo. Bueno, hasta el día lunes, muchachos. Gracias, doctor. Aló, aló. Hasta lunes, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor.